quiero que meditemos, sí, que estemos meditando, no nada más hoy, sino los domingos que vienen, si el Señor lo permite, vamos a estar meditando en un libro del Antiguo Testamento, con motivo de la temporada que estamos viendo, estamos ya en plena temporada navideña. Y lo que recordamos y celebramos en la temporada navideña, hermanos y amigos que nos acompañan, no es ni a Santa Claus, ni las piñatas, ni las posadas, ni cosas parecidas. Lo que recordamos y celebramos en esta temporada es a nuestro bendito Señor y Salvador Cristo Jesús. El Verbo encarnado, como lo cantábamos hace un rato. Emmanuel, Dios con nosotros, dice la palabra de Dios. Así que quiero que hoy y los domingos que vienen por delante, repito, si Dios lo permite, estamos meditando en algunos pasajes del libro de Isaías. Así es que vamos allí, busquen en sus Biblias, en el Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías. Y ya que están ahí en Isaías, busquen por favor el capítulo 9 de Isaías. Sí le voy a pedir, bueno, ya creo que va mi esposa, y a ver si alguien más le puede ayudar, tanto a los papás de Brenda como a las hermanas de Brenda, para que puedan encontrar los pasajes más rápido. Estamos leyendo de la Nueva Traducción Viviente, entonces creo que la mayoría tenemos ya esa traducción. Si todavía tienes la Reina Valera, bueno, sin duda que es una buena traducción, pero le pedimos tu comprensión. A lo mejor vas a ver algunas palabras diferentes, pero el mensaje es el mismo. Isaías, capítulo 9. Déjenme, o más bien, acompáñenme a leer. Yo lo voy a leer en voz alta, pero ustedes síganlo ahí con la vista, por favor. Del versículo 1 hasta el versículo 7. Isaías 9. Del 1 al 7. Creo que ya lo tienen todo listo. Dice entonces la palabra de Dios, versículo 1. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí será humillada. Pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Bien, este es un pasaje precioso y mi intención no es que veamos versículo a versículo de los que hemos leído ya. Quiero que veamos algunas cosas que nos dicen, que nos muestran mucho acerca de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Antes de entrar ya de lleno a estos versículos que hemos leído, déjenme mencionar brevemente, rapidito, algunos datos nada más en cuanto al libro de Isaías. El libro de Isaías fue escrito alrededor de 700 años antes de Cristo. Repito, 700 años antes de Cristo. Años más, años menos. 7 siglos antes de Cristo. A este libro de Isaías se le conoce como el quinto evangelio. Algunos lo han llamado así, el quinto evangelio. ¿Y por qué creen? Porque si has leído el libro de Isaías, te darás cuenta de que está lleno
del Evangelio de Cristo. En varias partes anuncian la venida del Mesías, de Cristo. Así que te animo, si no lo has leído, léelo. Y te animo a que lo leas de corrido, de principio a fin. No te va a llevar, yo creo que más de una hora, dependiendo cómo leas. Pero léelo. Y pon atención. ¿Cuántas veces el Señor anunció por medio del profeta Isaías, 700 años antes de la llegada de Cristo, precisamente eso, la venida del Salvador, de Cristo Jesús? En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no lo busquen, pero en el libro de los Hechos aparece una historia breve de un hombre llamado Felipe y otro hombre, un etíope, eunuco, dice la Biblia en ese pasaje. ¿Recuerdan la historia más o menos? Allí en Hechos capítulo 8, dice que aquel hombre etíope había ido a Jerusalén y regresaba de Jerusalén a su lugar, a su país en donde había venido. En el camino, este hombre iba leyendo una porción de las Escrituras. El pasaje que iba leyendo, dice la Biblia en ese pasaje, era un pasaje de Isaías, del Antiguo Testamento, del libro de Isaías, el que tenemos aquí en nuestras Biblias, particularmente el capítulo 53 de Isaías. Cuando Felipe, el evangelista, oyó que aquel hombre iba leyendo este pasaje, se acercó a él y le preguntó, oye, ¿pero entiendes lo que lees? Y aquel hombre etíope le contestó, bueno, ¿y cómo voy a entender si alguien no me explica? Y dice la palabra en ese pasaje que, comenzando desde ese pasaje de Isaías, Felipe le anunció a aquel hombre etíope, le anunció el evangelio de Cristo. Desde Isaías. Isaías está lleno del evangelio de Cristo. Así que si alguna vez tienes la oportunidad de predicar y anunciarle a otra persona, el mensaje del evangelio, bueno, también puedes echar mano del libro de Isaías y hacer lo que hizo Felipe con aquel etíope. Comenzando desde Isaías, le anunció el mensaje del evangelio. Estos versículos que hemos leído ahí en Isaías capítulo 9, muchos estudiosos opinan que es el texto aislado más importante de todo el Antiguo Testamento que habla o que se refiere a Cristo Jesús. Y yo estoy de acuerdo con ellos. En Isaías, y particularmente también en este texto, en estos versículos que hemos leído, se menciona varios nombres o títulos de Cristo Jesús. Mira, dicen los que saben que a lo largo de toda la Escritura, Cristo Jesús recibe más de 250 nombres o títulos. A lo largo de toda la Escritura. Más de 250 nombres o títulos. Y en estos versículos que hemos leído, encontramos 4 de esos nombres o títulos que se le dan a Cristo Jesús, el Mesías. Y ya los vimos, ya los leímos, se habrán dado cuenta que son nombres dobles. En el versículo 6, vemos estos nombres. Dice que al final del versículo 6 será llamado Consejero Maravilloso. ¿Se fijan? Nombres dobles. Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Títulos o nombres dobles, repito. Y algunos opinan que la razón por la que se mencionan esos nombres o títulos dobles es porque aluden a la doble naturaleza de Cristo. Nosotros creemos, lo que la Biblia enseña claramente, que en Cristo Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, había dos naturalezas. Él era al mismo tiempo hombre y al mismo tiempo Dios. 100% hombre y 100% Dios. Eso es lo que la Biblia enseña y es lo que nosotros creemos. Bien, vamos entrando ahora ya en materia. Espero que el tiempo me alcance para ver todo lo que tengo anotado. Y les pido, por un lado, de su paciencia, pero también les pido que hagan el esfuerzo para que estemos atentos a lo que la palabra de Dios nos dice. Bueno, en el capítulo 9 empieza con
con una frase de 2 palabras. El capítulo 9 comienza así: sin embargo. Esa frase, esas 2 palabras conectan los versículos que ya leímos desde el 2 hasta el versículo 7, conectan o unen estos versículos con los versículos anteriores, particularmente en el capítulo 8 y más particularmente al final del capítulo 8. Lo que Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, dice al final del capítulo 8 y al comienzo del capítulo 9, ambas cosas están unidas por esta frase que aparece allí comenzando el versículo 1 del capítulo 9. Sin embargo. Y la pregunta sería, ¿sin embargo de qué o qué? ¿Para qué? Bueno, para entender por qué el capítulo 9 comienza de esa manera, tenemos que leer lo que dice el capítulo 8 y particularmente al final del capítulo 8. Vamos a verlo, miren, ahí en el capítulo 8, miren lo que el Señor le dice al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías. Y por cuestión de tiempo no voy a leer todo, pero vamos a leer del versículo 20, ¿les parece? Versículo 20 en adelante. Dice el versículo 20, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Recuerda, es Dios quien está hablando al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías. Déjame leerlo nuevamente. Dice, busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Guarda esa palabra allí en tu mente, oscuridad, porque vamos a estar haciendo referencia a eso, ¿ok? Entonces, dice nuevamente, quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Irán de un lugar a otro fatigados y hambrientos, y porque tienen hambre, se pondrán furiosos y maldecirán a su rey y a su Dios. Levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra, pero donde quiera que miren habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. Sin embargo, dice el versículo 1 del capítulo 9, sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. ¿Te fijas? ¿Te fijaste cuántas veces se repite la palabra oscuridad? O sinónimo, tinieblas. Oscuridad, tinieblas. La nación de Israel en ese tiempo estaban en esa condición. Espiritualmente estaban en tinieblas, en oscuridad. En ese tiempo, Israel, particularmente Judá, estaba bajo el reinado del rey Acaz. Eso lo pueden leer allá en el libro de los Reyes. Acaz fue un rey malo, malvado, y llevó a la nación de Israel a hacer lo malo delante de Dios. La situación en Israel en ese entonces era terrible, era de miseria, era de pobreza, era de oscuridad, de tinieblas a causa de sus pecados. Tristemente, Israel había escuchado vez tras vez durante años la voz de Dios por medio de los profetas como Isaías o Jeremías o Ezequiel. Israel había escuchado la voz de Dios hablándole a ellos por medio de los profetas, advirtiéndoles de su pecado y llamándolos al arrepentimiento. Y tristemente, ¿sabes qué hicieron ellos muchas veces? Ellos se negaron a escuchar la voz de Dios. Siguieron en su apatía, siguieron en su rebeldía, en pocas palabras, siguieron en su pecado, con todo lo que el pecado trae consigo. Continuaron en tinieblas. ¿Te diste cuenta cómo dice aquí al final del versículo, del capítulo 8, las cosas que el pecado trae a la vida del ser humano?
¿Lo viste? Mira, vamos a leerlo nuevamente, porque quiero que nos quede claro esto. Nuevamente, versículo 20. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Estamos en el capítulo 8, versículo 20. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra, aquí viene, mira, están en completa oscuridad. Número 1, completa oscuridad espiritual. Versículo 21. Irán de un lugar a otro, aquí viene más, mira, fatigados y hambrientos. Y porque tienen hambre, se pondrán furiosos y maldecirán a su rey, y por si eso fuera poco dice, y a su Dios. Esa es una consecuencia del pecado. Gente que a causa de su pecado les va mal y encima de eso le reclaman a Dios. ¿Recuerdas aquel versículo de Proverbios? Creo que lo leíamos la semana pasada, Proverbios 19:3. La gente arruina su vida por su propia necedad y luego se enojan contra Dios. Arruinan su vida por su propia necedad y luego se enojan contra Dios. Pero no es todo lo que dice. Mira, ahí en el versículo 21 todavía, en la segunda parte, levantarán la mirada al cielo y luego la bajarán a la tierra, pero donde quiera que miren habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Y todo esto, mi hermano, mi hermana, ¿sabes a causa de qué? A causa del pecado. El pecado nunca, óyelo bien, nunca va a dejarte nada bueno. Nada. Nada. Y hay personas, y son muchísimas lamentablemente, que andan en esta condición. Espiritualmente están en tinieblas, en oscuridad, fatigados, hambrientos, no hambre física, sino hambre en el alma, en el corazón, llenos de problemas, llenos de angustias, llenos o rodeados de una oscura desesperación. Y buscan la salida, buscan un remedio, pero no la hallan, porque su corazón están decididos a no escuchar a Dios. Así que por esa razón Isaías comienza el capítulo 9 de esta manera diciendo, sin embargo, este mensaje que estamos viendo de parte del Señor para el pueblo de Israel es un mensaje de aliento, de esperanza. El Señor les está diciendo, a causa de sus pecados, ustedes están en la condición en la que están en oscuridad espiritual, están en una oscura desesperación, están llenos de angustia, llenos de problemas a causa de su pecado. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre. Este es un mensaje de esperanza. Y sabes una cosa, es un mensaje de esperanza no únicamente para el pueblo de Israel hace miles de años, es un mensaje de esperanza para las personas el día de hoy, en pleno siglo XXI, para aquellos que a causa de su pecado están en oscura desesperación, están en tinieblas, están llenos de aflicciones, llenos de problemas, llenos de angustia. Si tu vida se caracteriza por esto, yo quiero decirte esto en el nombre de Jesús, hay esperanza para ti. La hay. Y la esperanza está en Cristo Jesús. Así que en el capítulo 8, Isaías, por mandato de Dios, o más bien, déjenme decir de otra manera, Dios, por medio de Isaías, anuncia juicio contra Israel a causa de los pecados de Israel. Y de hecho no nada más en el capítulo 8 de Isaías. Repito, si has leído el libro de Isaías, te vas a dar cuenta que Isaías se divide en dos partes. Es fácil identificar esas dos partes. La primera parte es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39. En esos 39 capítulos, Dios habla y le advierte y le anuncia al pueblo de Israel acerca de su pecado y acerca del juicio que vendrá sobre Israel a causa de su pecado. El énfasis de toda esta parte del libro de Isaías es eso, es juicio de Dios
sobre Israel a causa de sus pecados. Y ese juicio comienza en Israel, particularmente en Judá. Dijéramos, de adentro hacia afuera. Comienza en Judá, luego en Israel, luego en las naciones alrededor de Israel, y al final será el juicio para todas las naciones del mundo. Eso lo vemos en Isaías 24. De hecho, algunos llaman a ese capítulo de Isaías 24, lo llaman el Apocalipsis de Isaías. Porque el énfasis de ese capítulo es juicio. Juicio de Dios, ya no solo para Israel, sino para todas las naciones. Ahora mira, vamos entrando ya en materia de aplicaciones. Esto nos recuerda o nos enseña por lo menos dos cosas. Ahorita déjenme mencionar dos cosas. Número uno, Dios es justo, y porque Él es justo, óyelo bien, de ninguna manera dará por inocente al culpable. Dios castiga el pecado. Déjame repetirlo. Dios castiga el pecado. De una o de otra manera, pero la Biblia también es clara en esto. Dios de ninguna manera dará por inocente al culpable. Y aunque ahora parezca que mucha gente que no tiene temor de Dios y se porta mal, parece que nunca le va mal, te lo aseguro, óyelo bien, te lo aseguro, llegará el día en que van a recibir su merecido a causa de su pecado. Y todos aquellos que viven deleitándose en su pecado, sin tomar en cuenta a Dios en su vida, va a llegar el día en que estarán delante de Dios y tendrán que dar cuenta delante de Dios, y Dios, dice en su palabra, dará a cada uno su recompensa según lo que hayan hecho. Nada escapa a la mirada de Dios. Nada. Sí, Dios es amor, sí, Dios es misericordioso, sí, Dios es Dios de gracia, sí, eso la Biblia lo enseña muy bien, pero Dios también es justo, y Él juzgará y castigará el pecado. Lo hará. Así que si alguien de los que estamos aquí está viviendo en pecado, por el bien de tu alma, por el bien de tu vida, la exhortación que te hacemos es la misma de siempre: arrepiéntete. Arrepiéntete. Reconoce tu pecado, confiesa tu pecado y abandona tu pecado. Si no lo haces, estás en un grave peligro, el peligro de morir en esa condición de pecado y entonces pasar la eternidad en lo que la Biblia le llama, y creo que lo leímos al final del capítulo 8, lo que la Biblia llama las tinieblas de afuera, el infierno. Así que esto nos enseña por un lado esto: Dios castiga el pecado. Y por otro lado también nos recuerda, nos enseña algo más, que el pecado trae consecuencias, y siempre son consecuencias malas, siempre son consecuencias negativas. El pecado nunca deja nada bueno. Y mira, mi hermano, lamentablemente, hermanos y amigos que nos acompañan, lamentablemente, mira, desde que el pecado entró en el mundo, ¿recuerdas allá en Génesis 3, cuando Adán y Eva decidieron rebelarse contra Dios e ir en contra de lo que Dios les había dicho? Desde ese momento, desde que el pecado entró en el mundo y a la humanidad, la vida del ser humano en general se caracteriza por esto que leímos al final del capítulo 8. Desde Génesis 3 hasta la fecha, la vida del ser humano se caracteriza por oscuridad, por aflicción, por guerra, por problemas, por pecado. En unos más, en otros menos, pero estas cosas caracterizan al ser humano. Y es que, hermanos y amigos, el pecado lleva a la gente a vivir en esa condición. El pecado lleva a la gente a vivir en oscuridad, en aflicción, en angustia, en problemas, en injusticias, en desesperanza, en tristeza, en llanto, en guerra, en esclavitud, en muerte.
En una palabra, en tinieblas, en oscuridad. El pecado produce en el hombre lo que el Señor Jesús menciona allá en Marcos capítulo 8, cuando habla de que lo que contamina al hombre no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale del hombre. A causa del pecado, del corazón del hombre salen, dice Jesús en ese pasaje, del corazón del hombre salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Te fijas? Como comentábamos la semana pasada, el problema no es tanto lo que hacemos, el problema es lo que somos. Somos pecadores. Y hacemos cosas malas porque somos pecadores. Esa es la condición del ser humano, la trágica condición del ser humano a causa del pecado. Y ante esta trágica condición del ser humano a causa del pecado, la pregunta es, oye, ¿y no hay ninguna esperanza? ¿No hay esperanza entonces para el ser humano? Y la respuesta a esa pregunta, óyelo bien, la respuesta a esa pregunta es un rotundo sí. Sí hay esperanza, por supuesto que hay esperanza. ¿Ah? Dice la Biblia en Romanos capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay esperanza para aquellos que están en oscuridad, hay esperanza para aquellos que viven en completa desesperación, en angustias continuas, en problemas continuos, en aflicciones, en pleitos, problemas, guerras, a causa de su pecado. Hay esperanza, y la esperanza la vemos, la Biblia nos habla de esto en este pasaje que hemos leído, Isaías 9, versículo 1. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre, no durará para siempre. En el versículo 2 dice, el pueblo que caminaba en oscuridad verá una gran luz. En el versículo 3 dice, harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. ¿Te fijas? Se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha, como los guerreros cuando se dividen el botín. En el versículo 4 dice, pues tú quebrarás el yugo. Me encanta esta parte ahí en el versículo 4 cuando dice, tú quebrarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga sobre sus hombros. Hay gente que anda por la vida en esa condición, con una pesada carga sobre sus hombros, y esa carga se llama pecado. Y se les nota, es evidente cuando la gente anda en esa condición. Y entonces llegamos al versículo 6. Hay esperanza, hermanos y amigos, mira, hay esperanza para aquellos que están en la esclavitud del pecado. Hay esperanza. Y dice el versículo 6, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. ¿Ya viste por qué? ¿Por qué hay esperanza? Y esto fue anunciado, fue profetizado 700 años antes del nacimiento de Jesús allá en Belén de Judea. Nos ha nacido un niño, dice, un hijo se nos ha dado. Pregunta, ¿y quién es ese niño del que se habla aquí? Bueno, ya lo comenté. La respuesta es obvia, pero para que nos quede más claro, para que no haya lugar a dudas. Mira, este niño del que leemos aquí en Isaías 9, 6, es el mismo del que habla también Isaías unas páginas antes. Mira, regresa ahí en tu Biblia, en Isaías, pero en el capítulo 7. Capítulo 7 de Isaías.
En el versículo 13, por favor, vamos a leer el 13 y el 14. Primero el 13, dice, entonces Isaías le dijo, escuchen bien, ustedes de la familia real de David, ¿acaso no les basta con agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia de mi Dios? Muy bien, dice él mismo en el 14, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Te fijas? Ese niño del que habla Isaías en el capítulo 9, versículo 6, es el mismo del que habla aquí. El mismo que fue concebido de manera sobrenatural, milagrosa, por la obra del Espíritu Santo. El mismo del que leemos en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. El mismo del que leemos cuando el ángel se le aparece a la Virgen María, y dice el pasaje allí en Mateo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El mismo. Cristo Jesús. Por cierto, yo creo, no está por demás hacer aquí una nota de aclaración. A nosotros los cristianos a veces se nos acusa de no creer en la Virgen María. Cosa que no es cierto. No es así. Eso es mentira. No podemos negar la realidad de la Virgen María. Negar la realidad de la Virgen María sería negar la realidad del nacimiento virginal de Cristo Jesús. No es que nosotros los cristianos no creamos en la Virgen María o que neguemos la realidad. No es así. La Biblia habla de esto. Pero creemos que el único que merece veneración, adoración y alabanza es Dios y solo Él. Solo Él. Solo Él. Nadie más. Y con respecto a María, creemos que ella fue solamente un instrumento en las manos de Dios para que el Mesías, el Salvador del mundo, viniera a este mundo en forma humana. Para que Él pudiera venir en forma humana tenía que nacer como nace cualquier ser humano y desarrollarse durante 9 meses de gestación en el vientre de su madre. María fue solamente un instrumento en las manos de Dios. Pero el personaje principal, el protagonista, es Cristo Jesús. A Él y solo a Él le corresponde toda la gloria y la honra y el honor. Solo a Él. Así que mira, regresa ya al capítulo 9 de Isaías. Hay esperanza entonces para aquellos que están en tinieblas, hay esperanza para aquellos que están en pecado, hay esperanza para aquellos que están bajo el yugo de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha dado. Y quiero que pongas atención, o que pongamos atención en esa parte cuando dice que nos ha nacido un niño. ¿Te fijas cómo dice? Nos ha nacido un niño. Y luego dice, un hijo se nos ha dado. Nos ha nacido, se nos ha dado. ¿Sabes qué implica eso? Que Cristo Jesús vino para nuestro beneficio. Para nosotros, para nuestro beneficio. Y sabes una cosa, esto podemos definirlo simplemente con una palabra. ¿Y sabes cuál es esa palabra? Gracia. Gracia de Dios. Hermanos, esto es gracia. Que la segunda persona de la Trinidad se hiciera hombre como cualquiera de nosotros y viniera a este mundo por amor a nosotros para llevar nuestro pecado y pagar el precio que nosotros debemos pagar por nuestro pecado. Hermano, eso es gracia. Gracia. No hay más. Es por la gracia de Dios. Ese niño que nació en Belén de Judea hace más de 2000 años es un regalo de Dios para nosotros. Por cierto, la palabra gracia
sencillamente significa eso, regalo, regalo de Dios. Repito, ese niño que nació en Belén de Judea hace más de 2000 años es un regalo de parte de Dios para nosotros. Dios quiso dárnoslo a nosotros a pesar de cómo somos nosotros. No lo merecemos, no lo buscamos, no lo pedimos, pero Dios nos lo ha dado por gracia. Por gracia. Así que ¿quieres un motivo para alabar a Dios? Aquí tienes uno. La gracia de Dios. Por gracia Dios envió a su Hijo, Cristo Jesús, y lo envió por ti, pensando en ti. ¿Ah? Y Cristo se hizo hombre y fue a la cruz por ti, por tu culpa, y allí en la cruz del Calvario pagó toda tu culpa, pagó por todos tus pecados. Es más, allí en la cruz del Calvario Él tomó tu lugar, Él fue tu sustituto, Él llevó tu pecado, y allí en la cruz Él recibió la ira de Dios a causa de tu pecado. Y entonces vemos allí al final del versículo 6, la identidad de ese niño, y la vemos en esos 4 nombres o títulos que se le dan a Cristo y que pertenecen solo a Cristo Jesús. Por cierto, dicen algunos, este es el único texto en toda la Biblia en donde aparecen tantos nombres o títulos de Jesús. Juntos. 4 de ellos están aquí. 4 títulos que nos enseñan quién es Él y lo que hace Él. Lo que hizo, lo que hace y lo que hará. Vamos a verlos en el tiempo que nos queda. Vamos a ver brevemente cada uno de estos títulos o nombres que se le dan a Cristo Jesús en este versículo 6 de Isaías. El primero de esos nombres, ya lo vieron allí al final del versículo 6, es Consejero Maravilloso. Aquí déjenme hacer también la aclaración, sobre todo para quienes tienen la Reina Valera. La Reina Valera lo traduce de esta manera y lo menciona así: admirable, consejero. Pero una mejor traducción es esta que tenemos aquí, en la traducción que estamos usando. Cristo Jesús es un consejero, o el consejero maravilloso, o admirable. Esa palabra maravilloso también puede traducirse como admirable, así como lo traduce la Reina Valera, pero no son 2 nombres separados, distintos, no, es uno solo. Él es admirable consejero o consejero maravilloso, como lo traduce la Biblia que estamos usando. O otra traducción también sería: Él es una maravilla de consejero. Me gusta también esa traducción. Una maravilla de consejero. ¿Y por qué? ¿Por qué se le da este título, este nombre a Jesús? ¿Por qué Él es consejero maravilloso? Bueno, para responder esta pregunta, quiero que nos ayudemos, o más bien quiero que la misma palabra de Dios nos responda a esto. Vamos a ver, de aquí en adelante vamos a estar viendo algunos textos, y voy a pedirles que estén atentos y que pues nos ayuden también a buscarlo, ¿sale? El primero, aquí en Isaías, en el capítulo 11, por favor. Isaías, capítulo 11. Vamos a leer versículos 1 al 5. Y dice así, Isaías 11, versículo 1, del tocón, esa palabra puede traducirse también como rama o tronco, dice así: del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño. ¿Te fijas? La palabra retoño está con mayúscula. ¿Sabes a quién se refiere? A Cristo Jesús. Un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y aquí viene, mira, el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor.
Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra, y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. En sentido figurado, obviamente. ¿Te fijas? ¿He visto por qué se le llama, en Isaías 9:6, por qué se le llama a Cristo Jesús consejero maravilloso? Este pasaje dice que en Él habitará el espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él es el consejero maravilloso. Aquí mismo en Isaías, adelante en unas páginas, en el capítulo 40, por favor, capítulo 40, versículo 12. Este es un pasaje precioso también, Isaías 40, 12, en adelante. Mira cómo dice, versículo 12. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar, pon atención, mira, quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de la justicia? No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto, no son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Ahí está. Uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente. Y esa palabra omnisciente significa que Él todo lo sabe, todo lo conoce. Él es, como dice en otro pasaje, Él es el sabio sin medida. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 11, dice así, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Y la respuesta a esa pregunta obviamente es nadie. Nadie. ¿Quién le puede aconsejar a Dios? Imagínate. Nadie. Y enseguida dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y más adelante, bueno, en otra de sus cartas, el apóstol Pablo dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos. ¿Te fijas? Él es el único y sabio Dios. Así que Él es el consejero, admirable, maravilloso. Él es Él, Cristo Jesús. Este título le corresponde solo a Cristo. Él y solo Él tiene sabiduría perfecta. Él y solo Él tiene sabiduría divina para reinar, para gobernar. Él y solo Él es el sabio sin medida. Él y solo Él es el único y sabio Dios. Él y solo Él es el consejero maravilloso. Solo Él. Ahora mira, ¿sabes qué es lo trágico, lo triste? A estas alturas, mira, en pleno siglo XXI, en el que vivimos, la sociedad que nos rodea está rodeada de consejos. Repito, a estas alturas, en pleno siglo XXI, la sociedad que nos rodea, el mundo en general, está rodeado de consejos. Está rodeado el mundo de consejeros, educadores, maestros, sociólogos, mentores, ministros, pastores, psicólogos, trabajadores sociales, consejeros matrimoniales. Tenemos talleres, conferencias, manuales de autoayuda. Tenemos a estas alturas podcasts, charlas,
talleres para aprender a comunicarnos, por ejemplo, con la pareja, talleres en donde le enseñan a la gente cómo manejar sus emociones, el estrés, la ira, la envidia, el enojo. Estamos rodeados de consejos, pero ¿sabes qué es lo trágico? Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que esta sociedad está más desorientada que nunca. Solo tenemos que mirar a nuestro alrededor para ver todos los problemas emocionales que la gente trae cargando, problemas personales, problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas laborales, problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de disciplina, problemas de adicciones, de divorcio, de suicidio, etcétera, etcétera. Lo triste es que aún muchos hombres y mujeres que se dicen ser cristianos, ¿sabes qué prefieren? Prefieren el consejo de los hombres, prefieren el consejo del mundo y rechazan el consejo de Dios. Eso es lo lamentable. Algunos abiertamente rechazan el consejo de Dios, otros de manera disimulada, pero también rechazan el consejo de Dios y buscan o prefieren o se inclinan más por el consejo del mundo, el consejo de los hombres. Una muestra de esto, por ejemplo, la educación de los hijos, la disciplina de los hijos. Dios dice en su palabra, disciplina a tu hijo. Dios dice en su palabra, corrige a tu hijo. Dios dice en su palabra, castiga a tu hijo. Pero el mundo dice, no seas bárbaro, ¿cómo crees que le vas a pegar? ¿Cómo crees que lo vas a castigar? Vas a dañar su autoestima, lo vas a traumar, va a crecer traumado. ¿Y sabes cuál es la consecuencia de esto? Cada vez es más frecuente ver niños, y algunos no tan niños, consentidos, mimados, sin disciplina, sin corrección, sin castigo, y como resultado de eso, niños mal educados, niños mal criados, niños mal hablados, niños desobedientes, niños insolentes, niños irreverentes, niños agresivos, que en algunos casos o en muchos son los niños los que le pegan a los padres. Porque el mundo ha rechazado el consejo de Dios y prefieren el consejo del mundo, de la gente. Otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, las relaciones sexuales. Dios ha diseñado las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, un hombre y una mujer dentro del marco del matrimonio. Solo allí. Y el mundo dice, no, puedes hacerlo con quien quieras, cuando quieras, como quieras, porque amor es amor. Y por eso estamos como estamos. Mira, hermano, grábate esto. Y amigos que nos visitan también. Dice la Biblia, 1 Corintios 3:19, no lo busquen, pero dice la Biblia que la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Repito, la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Escucha la sabiduría y los consejos del mundo y te volverás una persona necia e insensata. Escucha la sabiduría y los consejos de tu corazón y también serás un necio.
Por otro lado, si quieres ser un sabio, si quieres ser una persona sabia, tienes que buscar la verdadera sabiduría. Tienes que buscar la sabiduría y el consejo de Dios. Búscalos, búscalos, busca la sabiduría y el consejo de Dios. Aunque la gente diga que esta palabra ya es anticuada, que ya está pasada de moda, que es retrógrada, busca la sabiduría y el consejo de Dios. Tienes que buscar a aquel que es el consejero maravilloso. De otra manera, vas a ser una persona necia y por lo mismo vas a vivir de una manera necia. Y tu vida será un desastre. El segundo nombre o título que se le da a Cristo en Isaías 9:6 es el de Dios poderoso o Dios fuerte, también se puede traducir allí. Dios poderoso. Aparte de que Él es el admirable consejero o consejero maravilloso, Él es Dios poderoso. Y esto también nos ayuda para responder a la pregunta que hacíamos antes: ¿por qué Jesús es consejero maravilloso? ¿Sabes por qué? Porque ese niño que nació en Belén hace más de 2000 años, ese niño es Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Y esta es una enseñanza vital para la fe cristiana. Jesús es Dios. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Y sabes por qué pregunto esto? Porque a estas alturas son muchos los que no reconocen eso. Sí, están de acuerdo que Jesús hizo cosas buenas, que fue un gran maestro, que enseñó muchas cosas buenas, pero a la hora de reconocer que Jesús es Dios, allí se dan de topes y dicen no, no, no y no. Oye bien, Jesús es Dios y por el bien de tu alma, lo mejor que puedes hacer es reconocer esto y declararlo con tu boca: Jesús es Dios. Ese niño allá en aquel pesebre, en aquella aldea de Belén, no es ningún otro que el Dios eterno y todopoderoso. El Dios eterno y todopoderoso se hizo hombre. Nació como un ser humano, pero nunca dejó de ser Dios. Y nuevamente vamos a permitir que la Biblia nos ayude para entender un poco más esto. Busquen por favor en el Nuevo Testamento Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, por favor. Filipenses 2, vamos a leer desde el versículo 5, Filipenses 2, 5. Bien, creo que ya lo tienen. Ok, ahora sí. Capítulo 2, versículo 5. Dice el apóstol Pablo, o la palabra de Dios dice: tengan la misma actitud que tuvo ¿quién? Cristo Jesús. Y aquí viene, miren, aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¿Para qué? Dice, para que ante el nombre de Jesús, ¿te fijas? Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Te fijas? Así que mira, aquel niño que nació en Belén
hace más de 2000 años, ese niño es el Dios eterno y todopoderoso, encarnado. El Dios eterno que se hizo hombre, que nació como un ser humano, ¿ah? Y esto vale la pena recalcarlo una vez más, nació como ser humano, pero nunca dejó de ser Dios, porque Él es el Dios hombre, Él es el Dios hombre, 100% hombre, 100% Dios. Y Él es el Dios eterno, es decir, antes de venir a este mundo en forma humana, Él ya existía como Dios eterno. Antes de venir a este mundo en forma humana, Él ya existía como el Dios soberano y el Dios todopoderoso, porque Él es el Dios eterno. Así que sin dejar de ser Dios, recuerda, Él es Dios, sin dejar de ser Dios, Él, como ya leímos en este pasaje, adoptó la humilde posición de un esclavo. Simplemente mi mente no alcanza para comprender esto. Él, siendo Dios, adoptó la humilde posición de un esclavo. Y siendo Dios, se hizo obediente hasta la muerte. Siendo Dios, dice este pasaje, murió en una cruz como morían los criminales. Él es Dios. Él es Dios. Y vuelvo y pregunto, ¿lo crees? ¿Lo crees? Él es Dios. De eso depende la salvación. Él es Dios. Él es el Señor. Se me acaba el tiempo, de hecho ya se me terminó prácticamente. Vamos a regresar a Isaías, por favor. Y vamos a darnos prisa. El tercer nombre que se le da a Jesús en Isaías 9 es el de Padre Eterno. Él es consejero admirable, o consejero maravilloso. Él es Dios poderoso, pero Él también es Padre Eterno. Y aquí también no está por demás hacer una nota. Cuando dice aquí este pasaje que Jesús es Padre Eterno, ese título o ese nombre no es en relación con la Trinidad, no es en relación con la Santísima Trinidad. Nosotros creemos en un Dios trino. Dios es uno en tres personas. ¿Recuerdan? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cristo Jesús ocupa el segundo lugar allí en la Trinidad. Él es el Dios Hijo. Así que este nombre que vemos en Isaías no es con relación a la Trinidad. Él es el Dios Hijo. Pero dice el pasaje que Él sería llamado Padre Eterno. Y aunque suene paradójico, es así. Ese niño, ese hijo que nació en Belén es Padre Eterno. Ese hijo que nació allá en Belén es el Padre Eterno. En otras palabras, el Padre Eterno se hizo hijo. Ahora mira, la palabra Padre que vemos aquí en Isaías 9, versículo 6, refiriéndose a Cristo, apunta a dos cosas, básicamente. Número uno, apunta a que Él, Jesús, Él es la fuente o Él es el origen de todo. De todo. Cristo, Jesús, es el origen de todo. De todo. Vamos a ver otro pasaje, rapidito, por favor. En el Nuevo Testamento, nuevamente, en la carta de Pablo a los Colosenses. De hecho, está enseguida de Filipenses, el pasaje que leímos hace un rato. Colosenses, en el capítulo 1. Colosenses 1, vamos a ver, mira, versículo 15, por favor. Dice así: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. ¿Te digas? Algunas personas preguntan muchas veces, bueno, ¿y cómo sé que Dios es real? A ver, o algunos preguntan, ¿cómo puedo ver a Dios? Respuesta, bueno, ¿quieres ver a Dios?
Mira a Cristo. Mira a Cristo. Perdón. ¿En dónde vemos a Cristo? En la palabra de Dios. Así que dice el 15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él, aquí viene, mira, Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. ¿Te fijas? Cristo, dice, es supremo sobre toda la creación. ¿Por qué? Dice el 16, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Y son las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Así que en ese sentido a Jesús se le llama Padre, porque Él es supremo sobre todas las cosas y de Él proceden todas las cosas. Pero la palabra Padre, allí en Isaías 9, también apunta a lo que Dios como Padre hace por sus hijos. Dios es un Padre para nosotros que estamos en Cristo. Y Dios como Padre, Él cuida, protege, provee, guía, se compadece, ayuda, corrige, disciplina a sus hijos. Así que en ese sentido, Jesús es llamado Padre Eterno. Y gracias a Dios por eso, porque por medio de Cristo tenemos entrada, tenemos acceso al Padre. Y el último nombre que se le da a Cristo Jesús, allí en Isaías 9, es Príncipe de Paz. Y con esto vamos terminando. Príncipe de Paz. ¿Y sabes por qué se le da ese nombre, ese título a Cristo Jesús? Porque la meta principal de ese niño, el propósito principal de ese niño es traer paz. Paz. Lo cantábamos creo que hace rato, ¿no? Al mundo paz nació Jesús. Bueno, no sé si lo cantamos hace rato. Pero cantamos el otro que dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Paz. El propósito de Dios el Padre a enviar a su Hijo al mundo es ese, traer paz, paz, shalom, el shalom de Dios. Y esa paz, creo que también aquí es bueno hacer la aclaración, la paz de la que estamos hablando no se refiere a la ausencia de problemas. Repito, la paz de la que estamos hablando no se refiere a la ausencia de problemas, no se refiere a vivir en un estado color de rosa, no, sino a la paz entre el ser humano que es pecador y Dios quien es santo. Mira, la Biblia nos muestra claramente que a causa del pecado el ser humano no está en paz con Dios. A causa de su pecado, el ser humano está enemistado con Dios. Así que si tú aún estás en tu pecado, si no te has arrepentido, si te has negado a reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador, esa es tu condición. Tú estás enemistado con Dios. Tú eres enemigo de Dios a causa de tu pecado. Pero la buena noticia es que Cristo vino para corregir eso. Cristo vino para traer paz entre el ser humano que es pecador y Dios quien es santo. Si todavía estás en Colosenses, busca nuevamente Colosenses. Si no, búscalo nuevamente, por favor. Vamos ya terminando leyendo estos pasajes. Colosenses capítulo 1. Y vamos a permitir que la palabra de Dios nos reafirme esto que estamos viendo. Hace un momento leímos en el capítulo 1 de Colosenses hasta el versículo 17. Vamos a leer ahora a partir del versículo 18. Capítulo 1, versículo 18. Y dice así: Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo.
Él es el principio, supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. ¿Te fijas? A Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, aquí viene, mira, por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso, dice el 21, los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. ¡Ja! Amén. Amén. ¿Ja? ¿Te fijas? La condición del ser humano sin Cristo, la condición del ser humano en su pecado es esa. Está en enemistad con Dios. Son enemigos de Dios. Pero para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo, para reconciliarnos con Dios. Busca otro pasaje, por favor, aquí mismo en el Nuevo Testamento. Segunda carta de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios 5, versículo 17 también. Segunda de Corintios, capítulo 5, déjenme leer desde el 14. Les había dicho 17, pero déjenme leer desde el 14. Dice la palabra de Dios, 14. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Ahora sí, versículo 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto, mira cómo dice, esto es precioso. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo, ¿por medio de quién? Por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros ese maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Vuelvan a Dios. O como dice la Reina Valera, reconcíliense con Dios. Versículo 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Te fijas? Para eso vino Cristo, para que nosotros podamos estar en una correcta relación con Dios, eso sí, por medio de Cristo. No hay otra manera, no hay otra manera. Si no es por medio de Cristo, no hay manera de reconciliarse con Dios. Así que yo no sé, y créeme que no estoy pensando en nadie, pero si tú estás todavía, si tú estás en tu pecado, o dicho de otra manera, si tú no estás en Cristo, si no estás en Cristo, tu problema principal es que estás enemistado con Dios. Y es un problema serio.
grave. Es un problema de vida o muerte. Repito, si no estás en Cristo, tu problema principal es que estás enemistado con Dios, eres enemigo de Dios. Y lo que necesitas es ser reconciliado con Dios. Para eso vino Cristo. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado y pon tu confianza en Cristo Jesús. Cree en Él como Señor y Salvador. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y voy a repetir lo que dije hace un momento. Admite tu pecado, confiesa tu pecado y abandona tu pecado. Cuando lo hagas, entonces serás reconciliado con Dios y estarás en una correcta relación con Dios. Y para los que tenemos la bendición de estar en Cristo, debemos recordar siempre, siempre, no solo en esta temporada, que gracias al sacrificio de Cristo, ahora nosotros estamos en una correcta relación con Dios. Gracias al sacrificio de Cristo, ahora nosotros somos, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios por eso. Y todo esto es un regalo de Dios, como ya lo leímos, por medio de Cristo, con el sacrificio de Cristo, su encarnación, su nacimiento virginal, su vida sin pecado, su humillación, su crucifixión, su muerte, su resurrección, su ascensión y su segunda venida. Su segunda venida. Porque si no te diste cuenta, ese pasaje de Isaías que leímos nos recuerda esos dos acontecimientos, nos recuerda la primera venida de Cristo y nos recuerda la segunda venida de Cristo. Cristo viene por segunda vez. ¿Y cómo sabemos que esto sucederá? Bueno, dice al final del versículo 7, allí en Isaías 9, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Así que mira, tu salvación no depende de ti, depende de Dios. Y como depende de Dios, tu salvación está bien segura. Dios hará que eso suceda. Y podemos estar seguros, confiados, con la expectativa de que Cristo viene por segunda vez, pero viene por los suyos. Si tú no eres de Cristo, no esperes que venga por ti. Arrepiéntete.